en Neiva, en Villavicencio, en todo lado la gente dice que el problema que quieren que más urgentemente solucione el gobierno es el de la seguridad. Don Thierry Weiss, analista, columnista, ¿cómo le va? Hacía rato que no conversábamos. Así es, Juan Roberto, María Camila, buenos días y feliz domingo de carnaval acá en Barranquilla, donde me encuentro. Nos está haciendo fieros. Sí, una pregunta de verdad, ¿cómo hace uno para trabajar en Barranquilla, que es una ciudad muy trabajadora, industrial, comercial, turística? ¿Cómo se hace para trabajar en medio de carnaval? No se trabaja, ¿cómo así? No, sí. No, es híbrida, uno trabaja y al mismo tiempo disfruta, las dos cosas. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo es ese híbrido? Complicado. Mientras baila, escribe reportes. Termino aquí de hablar con ustedes y salgo para algún evento. Sí, hoy domingo, ¿qué evento hay? Porque ayer fue la Batalla de Flores, ayer sábado. ¿Hoy qué es? La Gran Parada, Juan Roberto. Hoy es la Gran Parada. ¿Esa por dónde va? Esa también por la vía 40. Por la misma, ¿no? Es lo mismo. Sí, bueno, la Gran Parada. Y hablemos de la otra Gran Parada, la que hizo el presidente esta semana con su nuevo equipo de gobierno. Recompuso su gabinete. Tengo aquí una cifra y quiero arrancar con ese dato. 50 ministros en 2 años y medio, Thierry. Sí, una cosa realmente impresionante. A mí lo que me preocupa de esas cifras, Juan Roberto, es, imagínense, si uno en un cargo normal, en una empresa, le cuesta trabajo ponerse al día o aprender el cargo en unos meses o incluso en un año, ustedes saben muy bien lo difícil que puede ser absorber todo lo que tiene que aprender a ser un gerente, un líder en una organización. Ahora imagínense estos ministros que tienen responsabilidades a veces muchísimo más complejas y muchísimo más grandes que las que puede tener uno en una organización privada, tratando de absorberlas en cuestión de meses, para cuando medio están empezando a entender el cargo, pues tener que irse a otro. Es muy difícil que un Estado funcione bien bajo esas condiciones. Y si no funciona bien, el problema es qué expectativa hay con los que llegan. Y se lo pregunto porque es que ya el asunto clave es que es un poquito más de año y medio que le queda a este gobierno, con ministros nuevos en carteras que son en la parte económica, en el orden público, en las relaciones internacionales, en la política, en la energía, en el medio ambiente, en la cultura, en fin, es un gabinete prácticamente nuevo. Sí, y la verdad uno queda como muy preocupado de qué tanto van a poder hacer. Yo veo muy enredada la posibilidad de que se hagan las grandes reformas que quería el petrismo en el tiempo que les queda, pero más allá de que se hagan las grandes reformas o no, Juan Roberto, igual el país tiene una cantidad de necesidades y una cantidad de expectativas del Estado, y es que sigan funcionando las cosas y es que sigan operando los programas. Y yo sí creo que todo se entorpece mucho con estas modificaciones tan frecuentes y tan profundas de un gabinete que además no es que se haya caracterizado por funcionar bien en el tiempo que lleva. Y los enroques que dicen, Thierry, porque uno dice, bueno, llegan caras nuevas a refrescar ciertos sectores, pero la realidad es que la mayoría de cambios son al interior del mismo gobierno, entre esas fichas clave en lo que parece más bien un pulso de poder, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente el presidente Petro tiene sus personas que le son cercanas, sus personas que él quiere, por las razones que sea, que algunas de ellas solamente entiende él, mantener en su círculo más íntimo, y está demostrado que esas personas no salen del gabinete, entendido ampliamente no solamente como los ministros, sino los otros cargos importantes como planeación nacional, etcétera. Él los quiere mantener cerca, y a veces eso también preocupa, porque de pronto esas personas no están ahí para ejercer funciones específicas de su cargo, sino simplemente para seguir estando en el círculo cercano del presidente, y los van como rotando, pero igual su función, más que ser ministro de tal o cual cosa, más que ser directora de planeación, es seguir estando en el círculo cercano del presidente, porque el presidente Petro necesita a esas personas ahí, y sus nombres pues son conocidos por todos los colombianos: Susana Muhammad, Armando Benedetti, etcétera. Sí, a propósito de Benedetti, de Armando, el nuevo ministro del Interior, Thierry, usted lo menciona él, y la otra persona es Laura Saravia.
estas dos personas que han estado acompañándolo desde la campaña y que ya pues sabemos, hemos dicho hasta la saciedad todo lo que han significado en este gobierno, pues al final del camino, Thierry, están manejando dos de los temas más importantes del Estado, las relaciones internacionales y la política. Ahí la interpretación que queda es sobre esto, que incluso lo hizo contrariando a quienes son más cercanos a él ideológicamente. Hablo del presidente. ¿Qué le indica a usted? Pues usted lo ha dicho, Juan Roberto. El cargo de Armando Benedetti es ministro del Interior, que es, si no el ministerio más importante, uno de los más importantes. Y el cargo de Laura Sarabia es canciller, es decir, ministra de Relaciones Exteriores. Es decir, el Interior manejado por uno de esos alfiles que están con Petro desde el comienzo, y las relaciones exteriores también. Si uno lo analiza desde ese punto de vista y un poco simbólicamente, pues yo creo que está muy claro que el presidente Petro ha privilegiado la cercanía, digamos, la fidelidad, la lealtad con él por parte de estas dos personas que sabemos que han sido muy importantes para él y muy leales. Y eso ha sido más significativo para el presidente que la competencia específica en el cargo, que la preparación o el conocimiento para ejercer el cargo, y que la fidelidad a una ideología. En este momento el presidente está actuando más con base en la lealtad con él en términos de la conservación del poder, que en términos de una ideología o de un ideario. Yo creo que eso ha pasado a segundo plano. Pero Thierry, eso que se ha creado como un mito, y digo un mito porque si usted va a ver en Plata Blanca pruebas, no hay, más allá de indicios, grabaciones, es lo que todo el mundo dice, que tanto esta señora Sarabia como este señor Benedetti le tienen que tener al presidente un guardado muy grande. El precio del silencio. Para haber soportado todas las tormentas que han soportado, protagonizado todas las polémicas que han protagonizado, y terminan manejando dos de los temas más importantes del Estado. Premiados. Sí, o un guardado muy grande, sobre lo cual, como usted bien dice, Juan Roberto, no tenemos ninguna evidencia, sino solo indicios, pero algunos de esos indicios que vienen de ellos mismos, ¿no? Sí. Porque realmente todas las sospechas que hay alrededor del señor Armando Benedetti nacen de unos audios donde habla Armando Benedetti. Es decir, eso no dice que le tiene un gran guardado al presidente. Exacto, entonces, digamos, sí. Exacto, digamos, el tema del, entre comillas, guardado, es un tema que pone sobre la mesa Armando Benedetti, más nadie. Eso no surgió de ninguna otra parte, sino de esas mismas personas. Pero aún haciendo a un lado esos indicios, que son indicios muy fuertes, igual lo que yo sí creo que podemos concluir sin tener que acudir a teorías conspirativas o tener que acudir a hechos que no están probados, es que estas dos personas para el presidente son cercanas, el presidente las necesita a su lado, no sé si porque le tienen unos guardados o simplemente porque él confía mucho en ellas, pero además añadiría yo, en el caso específico de Armando Benedetti, que Armando Benedetti también es una persona que necesita esa cercanía del presidente, es decir, hay una simbiosis entre los dos, porque Armando Benedetti también es una persona que tiene problemas con la justicia y tiene problemas con la opinión pública. Y a él también necesita, yo creo que Petro, que es un líder que a veces se percibe como muy solitario, necesita amigos, y creo que una persona como el ministro Benedetti también necesita amigos, y ahí se han encontrado los dos y se proveen mutuamente esa lealtad que ambos necesitan para seguir operando. Eso suena más como una dependencia tóxica, Thierry, pero yo le quiero tocar mutua y tóxica. Sí, ¿cómo es que dicen los pelados? Una relación tóxica. No seas tóxico. Sí, una relación tóxica. Sí, respeta los límites, los espacios, ahí no hay eso. Thierry, yo le quiero tocar un punto que parece un patrón en este relacionamiento del gabinete, y es que el presidente parece ser el punto que une a todos los ministros, pero entre ellos no hay una unión y una interlocución. ¿Qué implicaciones tiene que un gabinete esté de esta manera, implosionado por dentro y con canal de comunicación únicamente hacia arriba? Porque si usted mira abajo, entonces Benedetti, que es la mano derecha del presidente, agarrado con Laura Sarabia, con el ministro de Comercio, con Augusto Rodríguez, y Laura Sarabia a su vez con Gustavo Bolívar, todos agarrados.
Yo creo que no hace falta, María Camila, extrapolar mucho eso que significa, porque lo hemos visto. Sí. Es decir, lo vimos en el famoso Consejo de Ministros del que ustedes hablaron en la introducción a este segmento, y retomo la palabra que usted, María Camila, acaba de utilizar. Es un gabinete tóxico, es un ambiente de trabajo tóxico, donde entre ellos no hay armonía, entre ellos no hay compañerismo, y un equipo de trabajo así no puede funcionar bien. Pero eso no es una proyección y eso no es un pronóstico. Eso es lo que hemos visto en los últimos 2 años y medio de gobierno, y eso es lo que vimos en ese famoso Consejo de Ministros, donde no hubo no hubo una reunión funcional, sino lo que hubo fue una sacada de trapos al aire de todos contra todos, y eso explica en gran parte por qué este gobierno ha sido tan pobre en materia de ejecutoria y en materia de cumplir las promesas que le hizo a sus electores. Pero mire una cosa, Thierry, ¿usted leyó la entrevista del presidente que le concedió al País de España? La leí, me llamó la atención por 2 cosas. Primero, porque veo al presidente muy decepcionado de lo que él mismo ha logrado. Hay una especie de reconocimiento ahí de que no ha sido capaz de hacer las cosas que quiere hacer. Lo que no hay es una, digamos, él no asume la responsabilidad. No, le echa la culpa a sus ministros. Le echa la culpa a los ministros que él mismo escogió, y que él, como líder del equipo de ministros, tiene la responsabilidad de hacer funcionar armónicamente, cosa que no ha logrado. Eso por un lado. Y por otro lado, me llama mucho la atención el empleo de esa palabra revolución. Él dice que no pudo hacer la revolución. No, pero es que a Petro no lo elegimos para que hiciera una revolución. No. En el mejor de los casos, a Petro se le eligió para que hiciera el cambio. Para y el que cambio gobernara. Es una cosa y la revolución es otra. Claro, y ahí voy, esa reflexión es importante, la que usted plantea, Thierry, porque el presidente dice en esa entrevista, yo me decepcioné porque pensé que podía hacer una revolución gobernando. Pues a él lo eligieron para que gobernara. Claro, para que hiciera un cambio, pero pues... Lo eligieron para que gobernara, Juan Roberto, y los más, digamos, de pronto radicales, lo eligieron para que hiciera el famoso cambio, ¿no? Que yo siempre pongo entre comillas. Sí. Pero no la revolución. En el contexto latinoamericano esa palabra tiene una connotación muy específica, y yo creo que Petro no es inocente del uso del lenguaje, porque él es una persona muy dada a la retórica y a ser muy oral, pues, en su manera de liderazgo. Así que yo no creo que esa palabra la esté usando inocentemente. Y una revolución, cuando uno lo mira históricamente, no nace de afuera. Una revolución no empieza en un gobierno, ¿no? Y él mismo lo dice, él dice que hará falta que el pueblo haga la revolución, algo así me parece que dijo. A mí me parece que hay que leer mucho entre líneas de lo que está diciendo Petro ahí. Sí. No todo me gusta, porque, de nuevo, a un presidente en una república no se le elige para que haga revoluciones, sino para que haga cambios, para que haga mejorías, para que lidere el progreso de un país, pero no para poner todo patas arriba y cambiar todo. Sí, pero y lo eligen para que haga algo, pero es que lo que él dice es que, y él lo reconoce prácticamente, no ha hecho nada, y advierte que es por el mismo Estado, de cosas que tiene el Estado que no le permitieron cambiar lo que él quería cambiar. Sí, y lo cual en cierta manera implica que se necesita mucho más tiempo para hacer esas cosas. Entonces yo creo que Petro en esa entrevista también está empezando a dar a entender que es necesario proyectar su programa político más tiempo, es decir, ganar las elecciones del 26 o poner presidente o presidenta del 26. Lo está ambientando, ¿cierto? Sí, yo sí creo que por ahí va la cosa, Juan Roberto. Sí, esa es como una entrevista electoral, y sobre lo electoral hay un punto muy importante mirando hacia atrás, Thierry, porque es muy diferente una pelea con los ministros a una pelea con Francia Márquez, que también fue elegida. Es decir, ella tiene una dignidad porque también la ganó en las urnas. Si ella llegara de cierta manera a confirmar esa ruptura que hay, a apartarse aún más, ¿usted cree que a este punto del partido eso podría afectar al presidente? Porque acuérdese que hace unos años lo que decíamos era, si el presidente Petro no respeta a Francia Márquez y a su dignidad, ahí pues el perjudicado es él. Yo creo que hubo una tajada del electorado que en efecto votó por la dupla Petro-Francia Márquez
a la cual le importó mucho la presencia de Francia Márquez en ese ticket, como dicen los anglosajones. Pero a estas alturas, María Camila, del gobierno, miremos la encuesta que ustedes mencionaban al comienzo, la encuesta de Inbamer. Petro definitivamente me parece que tiene un núcleo de personas que pase lo que pase no van a dejar de apoyarlo, y es un grupo importante, pues siempre se ha mantenido por alrededor del 30%. A estas alturas yo creo que ni siquiera un distanciamiento con Francia Márquez afectaría eso. Hay un votante ideologizado, hay un votante ideológico, no lo digo, digamos, en términos negativos, sino simplemente hay un votante que cree en ese proyecto con o sin Francia Márquez. En algún momento de pronto Francia Márquez ayudó a darle credibilidad, a darle legitimidad a ese proyecto, pero creo que hay un núcleo de votantes que aun si Francia Márquez se distanciara de el pacto histórico, no van a abandonar a Petro o al candidato de Petro en las elecciones próximas. Y lo que eso indica, Thierry, es que la gente que no está con el presidente, que está decepcionada, lo quiera o no, el presidente va a ser un actor político fundamental en la próxima campaña. Yo creo, Juan Roberto, que no hay ninguna duda de que va a ser así. Y ojo, la llegada de Armando Benedetti al gobierno no solamente es una movida para tratar de lograr salvar algo de la agenda legislativa. Yo creo que también es una movida para empezar a preparar el camino para las elecciones del 26. Sí, y sabe que lo indicaría eso, qué interesante, es viendo María Camila y Thierry, muchos de los nombramientos de los ministros son de partidos tradicionales, pero no representan a esos partidos. Cabezas, no están a nombre de esos partidos, sino de disidencias, de esguinces. Hay unos de los verdes, hay otros de los liberales, los hermanos Godos que nunca faltan. Entonces ellos siempre están montados. Es decir, esa reflexión de Thierry es clave, porque estamos hablando ya de un ajedrez de cara a la elección presidencial. Y de Congreso. Yo tengo ahí, y le sumo a lo que dice Juan Roberto, Thierry, para plantearle una pregunta, y es: yo quiero que nos explique, al que nos escucha hasta ahora, cómo Armando Benedetti puede ayudar a gestionar una campaña. Andrés Caro, de La Silla Vacía, dice abiertamente que sería de la misma manera en que presuntamente lo hizo en la pasada, que es buscando financiación en lugares que él conoce. Pero cuando se ve esta articulación con las disidencias de partidos tradicionales, ¿qué genera eso a nivel electoral? Pues primero que todo, María Camila, lo que funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Entonces, digamos, lo que ya le funcionó en la elección pasada, ¿por qué cambiarlo? Entonces, sí, sin duda yo creo que eso que tú acabas de citar de Andrés se va a repetir. Eso es una parte de lo que está pasando. En segundo lugar, ahora estamos hablando de una campaña que se hace desde el poder, no desde afuera. Entonces ahora tenemos los recursos del Estado, la capacidad de girar recursos a las regiones como un factor adicional con el que antes no se contó. Y finalmente, creo que ya anotando un punto más específico, la modificación al sistema de participación regional de cara al presupuesto va a ser importante en eso, porque yo creo que un factor en esas elecciones del 26 va a ser promesas a los políticos regionales, a los políticos de los distintos territorios del país, de que van a recibir unas partidas presupuestales más grandes gracias a la modificación del sistema general falta la ley de participación. Falta la ley de competencias, y yo creo que parte de lo que va a entrar a pesar mucho en esta campaña va a ser cómo se va a construir esa ley de competencias, y ahí una persona como Armando Benedetti creo que va a jugar un papel muy importante en utilizar esa ley de competencias como palanca para buscar apoyos en las regiones. Quiero que me entiendan esta reflexión, Thierry, María Camila, oyentes y televidentes, pero yo admiro a Benedetti. Hace 3 años se convirtió en el hombre clave que llevó a Petro a la presidencia. 3 años después se convierte otra vez en el hombre clave para mantenerlo no solo sobreaguando en el gobierno, sino ya pensando, como ustedes dicen, en las elecciones del año entrante. Thierry, como siempre, un gusto oírlo y conversar con usted. Gracias, Juan Roberto. Una reflexión final, señor, que conecto con lo que acaba de decir.
no solamente se convirtió en un hombre clave, lo logró contra viento y marea y enfrentado a una cantidad de escándalos y una cantidad de enemigos en el mismo gobierno. Es una que cosa realmente es un crack. Perdóneme que lo diga así. No, y no lo digo como un elogio. Eso. Es un crack. Pues sabe que decían en el Congreso cuando lo vimos, la gente que nos rodeaba decía: es una celebridad, es una estrella, porque no solo logra su fama, sino que se mantiene vigente. Me decía alguien, es la resurrección de un Frankenstein. Ay, Dios mío. Thierry, un abrazo. Pero el pacto histórico tiene que tener muy claro si eso es lo que realmente ellos querían cuando hablaban del cambio en este país. Sí, pero no creo. Quién sabe, pero y la pregunta también sería para el presidente. Thierry, feliz resto de carnaval. Muchas gracias, Juan, María Camila. Qué rico. Feliz domingo. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1 millón